Dios les bendice, amada iglesia. Vamos a ocupar nuestros lugares. Vamos a poner delante del Señor este tiempo en donde vamos a meditar de la palabra, y sí les invito a que estemos atentos. Vamos a ponernos en pie, por favor, en respeto al Señor, que es un tiempo en el cual el Señor nos va a abrir y tenemos que estar apercibidos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la bondad, Señor, que has mostrado con nosotros. Gracias por traernos con bien, por guardarnos, por cuidarnos, Señor, en el camino. Sabemos que hay peligro, sabemos, Señor, que hay violencia, que hay maldad, pero tú nos has traído con bien. De la misma manera te pedimos que apresures los pasos de los hijos de tu pueblo que vienen en camino. Señor, líbralos, guárdalos, Señor, que puedan llegar a tu casa, Señor, bendecidos. Y de la misma manera, Señor, que nosotros como tu pueblo que ya estamos aquí podamos ser, Señor, humildes también, papito, prestos para recibir tu palabra, Señor. Y que esa palabra produzca el fruto para lo cual tú la vas a depositar hoy en nuestros corazones, Señor. Que seamos transformados, que seamos moldeados, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Guárdanos, cuídanos, protege, Señor, alrededor de este lugar también, Padre. Sabemos que ángeles acampan alrededor de los que te buscan. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Alguien me puede decir qué vimos la semana pasada? Para ir al perfeccionamiento, a la santidad, veíamos el primer paso. Nada más solamente es para que esté yo al pendiente que sí lo estamos poniendo atención. Y vimos que el perfeccionamiento a la santidad lleva procesos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me puede compartir un poquito de lo que vimos? Ahí está, ya se los puse. Ya sí. ¿Sí? Las cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nos van a hacer un carácter, nos van a hacer más maduros, vamos a llegar completos, sí. Va a aumentar nuestra fe, tenemos que poner el gozo por delante, amén. Y la paciencia va a producir, ¿qué? Resultados, que seamos perfectos y que estemos completos, que no nos falte nada. Esa es la meta, amén. También de que deseamos que busquemos la paz, ¿verdad? Que evitemos las rencillas entre hermanos. Y eso creo que todos lo tenemos que trabajar, amén. Corramos tras la paz con todos y tras la santidad, amén. Bueno, eso ya lo vimos. ¿Y quién es el que nos va a hacer crecer y abundar en amor? El Señor, amén. Y eso va a hacer que nosotros estemos afirmados en nuestros corazones, sin tacha, ¿verdad? Sin nada de qué avergonzarnos, en esa santidad. Entonces Él va a afirmar, no vamos a andar inestables, ¿verdad? Dudando del poder de Dios, dudando del propósito del Señor, dudando de la encomienda que Dios nos ha dado, dudando de que no es por nosotros ni por nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios, amén. Y bueno, eso también ya lo vimos en otra. Irreprensible, que habla ¿qué? Sin tacha, sin defecto, ¿verdad? Sin nada de qué avergonzarnos. Bueno, eso ya lo vimos. Nos quedamos aquí, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, algo que pasa luego en que no seamos perfeccionados en esa santidad es que encubrimos nuestros pecados, ¿verdad? Encubrimos nuestra mala manera de vivir, nuestras funciones. Y ahí ponía yo, ¿verdad? Una carita, porque siempre Dios le bendice. Y muchas veces la persona no está en esa condición, se puso una careta. O el matrimonio, ¿cómo están? De bendición, prosperados. Y empezamos a declarar la palabra, pero realmente el matrimonio no camina, porque dice que por los frutos. O la familia, si venimos a la casa del Señor, ¿cómo debería de manifestar el amor y de la transformación en los procesos por el cual el Señor nos pasó? Una vida en paz, una vida tranquila, que estamos prosperando, que damos testimonio del poder de Dios, de la bendición de Dios, de la paz de Dios, del amor que va a abundar en nosotros para nuestras familias, amén. Y el que disimula, el que oculta, ¿verdad? Pero algo que fíjate, todavía el Señor nos da una oportunidad. Dice, pero el que reconoce y renuncia, a ella se le perdonará, amén. Sí, ahí nos quedamos, amén. Dice, bueno, que la raíz de que encubre, dice que es engordar, pero engordamos no del espíritu, sino engordamos de la carne,
¿verdad? Nos hartamos, nos pasamos de carnales. Y muchas veces por eso es cuando decíamos, encubrimos, tratamos de disimularlo. ¿Y cómo disimula una persona que está muy llenita? Con ropa holgadita, ¿verdad? Así es, y más el negro. ¿Y qué significa el negro? El pecado, las tinieblas, porque es así como disimulamos muchas veces, ¿verdad? Entonces creo que es algo que tenemos que ir reconsiderando. Y les hablaba de la administración. Hablábamos de esa puerta del muladar, que es donde estaba la basura, el estiércol y todo eso, ¿verdad? Y dice que estaba cerca, y nos habla, ¿se acuerdan también de Jai, de la ciudad de Jai? Que fueron derrotados. Porque a veces la autosuficiencia es, ay no, si ya vencí al más fuerte voy a vencer a este, pero siempre tenemos que, decía Román hace ratito, pedir la guianza del Espíritu Santo que nos va a dar las estrategias, ¿verdad? La forma en cómo vamos a vencer al siguiente gigante, porque cada gigante tiene su propia estrategia y su propia arma de guerra, no podemos usar lo mismo. No podemos siempre usar nada más la espada, tenemos que usar la flecha, la estaca, la jabalina, el escudo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? ¿Y qué sucede cuando nosotros no vamos a esa perfección? Pues nuestra alma no va a prosperar, se va a estancar, se va a hacer estéril, va a traer enfermedades, porque un alma enferma, un cuerpo enfermo. Entonces tenemos que ir considerando cada uno de nosotros. ¿Qué ciudades o a qué te ha llevado el Señor a conquistar? Muchas veces ni siquiera podemos conquistar un matrimonio, porque anteponemos, no, yo puedo, no, este no sabe nada o esta no sabe nada. Pero no, porque estamos diciéndole que nosotros somos mejor que Dios y que el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿se acuerdan? También dice que Jai estaba cerca de Betabén, y Betabén significa casa de la vanidad. No, ¿cómo que van a decir de mí? De mí no van a hablar. Yo siempre debo de ser intacta, ¿verdad? Que me vean feliz, que me vean siempre. A mí nunca me van a ver triste, pero hay momentos en nuestra vida que vamos a tocar el piso. ¿Y en qué condición vamos a dar nuestra mejor adoración o nuestro mejor clamor? No cuando todo está bien, sino cuando estamos en un proceso que nos lleva al límite. Ahí sí, hermanos, gemimos, hasta la baba se nos cae, ¿verdad? No me importa que salgan las lágrimas negras por el rime, por lo negro que luego nos pintamos, pero ¿qué hacemos? Clamando porque el Señor nos saque de ese pozo de la desesperación. Entonces tenemos que clamarle al Señor también y reconocer, ¿verdad? Sí, Señor, soy esto. Sí, Señor, como Job, soy un tramposo. Porque, Señor, ¿tú crees que no sabía quién era Jacob? Claro, pero el Señor quiere que nosotros lo reconozcamos. Entonces, y no solamente eso, tenemos que renunciar. Yo renuncio a esto, yo renuncio a ser murmuradora, yo renuncio a ser contencioso, yo renuncio a ser rencilloso, yo renuncio a ser fornicario, yo renuncio a la pornografía, yo renuncio a la brujería, a la hechicería. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Bueno, entonces dice que también encubre es llenar vacíos. Por eso decíamos, si el Señor a través del Espíritu Santo no llena esos vacíos, entonces tú lo vas a tratar de llenar con lo humano, lo terreno, lo que no edifica, lo que no es agradable a Dios. Como en el caso de Acán, cuando el Señor le dijo, no traiga nada del anatema, de la basura, de lo maldito. ¿Y cuántas veces el Señor dice, no festejes los carnavales, no te juntes con los impíos? Pero ¿qué decimos nosotros? 1, no es nada. 2, ya pecamos, pero 1 no es nada. 1 no es ninguna, ¿sí? Entonces dice, el que ya pecó, dice en el Nuevo Testamento, el que codició a una mujer, aunque todavía no lleve a cabo el hecho, con su mente ya pecó. Entonces sí tenemos que escudriñarnos. Cada uno tiene diferentes unciones y situaciones en las que no nos van a dejar avanzar. Un punto es que tenemos un país de matriarcado, ¿y qué sucede? Que la mujer no le da lugar al varón, y lo vimos hace ratito en Doctrina Básica. Pero sigamos. Amén. En Primera de Tesalonicenses 5:23, sí es esa, ¿verdad?
No, ya me fui para, espérame, aquí, en esta. En Mateo 23:26 dice: fariseos, ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. En otra versión, ahí aquí puse, en la misma, dice: qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes son como las tumbas pintadas de blanco. Se ven muy bonitas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos y muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes. Parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Aquí ya vemos la basura, la hipocresía y la maldad, ¿verdad? Los huesos de muertos y también la suciedad. Entonces hablamos cómo está nuestra alma. Yo creo que es de valientes cuando uno dice: soy esto, yo quiero cambiar. Porque hace rato decía Román, ¿cómo consideramos a Dios? Si en la cita que decía es papito, Abba Padre, porque es una cercanía y hay una confianza, ¿verdad? Y si nosotros no reconocemos a Dios porque no le conocemos, entonces no vamos a poderle decir papito, Dios solamente, Señor, pero papá no, porque no le conocemos. Entonces estos maestros de la ley ¿qué tenían que hacer? Darles las instrucciones, enseñarle la ley, enseñarles el camino correcto, bendecirlos, resguardarlos, atender los asuntos difíciles. Pero ¿qué pusieron en el pueblo? Cargas. Pero el pueblo también dice que pereció y llegó a esa condición por falta de conocimiento. Entonces, parte de que es una falsa santidad. ¿Cuántos dicen? Me acuerdo hace muchos años decía un pastor: vean mis rodillas, miren. Y yo dije: ay, pues qué vemos, ¿verdad? Es uno en su inocencia que dice de camello. Yo dije: ¿qué tiene que ver camello? Pelonas, así todas pelonas, porque oraba y que no sé qué, cayó en adulterio. ¿Cuánta gente dice: no, es que la palabra de Dios, pero vive lo que dice? Entonces sí tenemos que tener cuidado, porque dice la palabra: no es por los frutos, no es por las dones, es por nuestros frutos. Y los frutos, como siempre se los hemos compartido, es no que hablemos nosotros mismos de nosotros, sino que los demás digan: ella es diferente. Ay, no, ella de verdad, ¿cómo trata a su esposo? Ay, ese hijo es irreprensible, obediente. Siempre le dice a su papá: aquí estoy, papá, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Te lavo el carro, te quito tus zapatos, te sobo tus pies, te hago de comer, tu sándwich, tu torta con milanesa y quesillo. ¿No? Pero ¿qué sucede? No. Entonces, aún como jóvenes también tenemos que reconsiderar realmente cómo estamos, si estamos siguiendo a la perfección. Amén. Bueno, entonces tenemos que ir cuidándonos de todas estas suciedades. Amén. ¿Cuánta gente está metida en la pornografía? Miren, hermanos, si ahorita el celular está al 100, porque aún yo me he dado cuenta que hay muchos, no aquí en Marte, en Júpiter, en Saturno, que ni están poniendo atención a nada, ni en la alabanza, ni en la palabra, ni nada, ni en el servicio, porque están con el celular. Y luego dicen: estoy leyendo la palabra, y están en el Face. Están viendo mujeres. ¿Quién nos ve a ver a los jóvenes en la noche, en la madrugada? Hay que ver realmente si lo que decimos y hablamos va acorde a lo que vivimos. Amén. Bueno, eso solamente. Dice ofrenda santa, Romanos 12:1, palabra de Dios para todos. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida, o sea, nosotros somos la ofrenda misma, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Porque le vamos a traer una ofrenda defectuosa, una mano chiquita y una mano grande, larga, una cabezota, una joroba de tantas cargas, ¿verdad? Unos pies, si yo soy de 1.60, unos pies del 10, estoy deforme. Pero no porque el Señor nos haya hecho así, sino porque no queremos cambiar, ¿verdad? Nuestros caminos, nuestras sendas.
Entonces, sí necesitamos nosotros presentarnos delante del Señor. Y no es que decíamos, no es que la perfección sea que no haya pecado, sí, pero tú lo estás reconociendo, le estás diciendo al Señor, Señor, ayúdame, no puedo como David, he pecado. Crea en mí un corazón nuevo, un espíritu, ¿verdad? Diferente. Entonces necesitamos esas situaciones. Acá, ¿dónde estaba su corazón? Cuando el Señor dijo, no traiga nada del anatema. Pero te decía, a veces decimos, ay, nadie nos vio, ay, está bien, pues ¿qué es tantito? Hay gente que es una enfermedad cuando les gusta agarrar las cleptómana. Y eso lo tuve yo muy cerca, ¿verdad? De una amiguita, una hermana en Cristo, y me dijo su mamá, o sea, a veces hasta por un cepillo de dientes se la tenían que llevar a la policía. ¿Por qué? Porque le encontraban. Y no tenía ni necesidad porque era una familia acomodada. Pero hasta eso también rendirle al Señor y decirle, ¿verdad? Señor, quita esto de mi corazón. Sí, Romis, no tenemos acá. Pastora, cuando habla ahorita estaba hablando de la mentira, bueno, la hipocresía y la falsa santidad. Y la ofrenda, estaba leyendo a Caín y Abel. Ahí está. ¿Verdad? Un ejemplo de las tres características, porque habla la escritura, ¿verdad? Que Abel presentó una ofrenda agradable a Dios, lo mejor de la tierra. Seleccionó primero, ¿verdad? Preparó lo mejor al Señor, y Caín no lo hizo, ¿verdad? Hizo lo en la carne. Y ahí el Señor le pregunta en Génesis 4-9, le dice el Señor, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Entonces, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de la mano de la sangre de tu hermano. Entonces viene la maldición, ¿verdad? Cuando no obedecemos, cuando no somos genuinos, como ahorita nos comparte, el Señor toma, ahora sí que la venganza, ¿verdad? Porque dice aquí que cuando cultives, pues no habría una abundancia de la tierra, y pues ese será el castigo que el Señor le dio. Pero también vemos que la ofrenda que entregó Abel fue agradable al Señor, pero también vemos que Caín reúne esas dos características. Fue hipócrita porque sabía lo que había hecho, y el Señor aún le dio la oportunidad de reconocer su condición y la ocultó. Amén. Y aparte, pues, yo no hice nada, ¿verdad? Le dijo, pues, no, yo no he hecho nada. Entonces, una falsa santidad, y lo que conllevó también, al final el Señor, pues todo lo que hacemos tiene una consecuencia terrible, ¿verdad? Si no agradamos al Señor, pues sabemos que no hay una bendición de parte de Él, y queremos como familia a veces que agradarle al Señor, pero con las actitudes o con los frutos no son agradables, pues no va a poder suceder lo que dice Aida, que seamos dedicados solamente al Señor, porque Él se preocupó por su persona, no por agradarle a Dios. Y como el Señor, pues no se le escapa nada, porque al final el Señor le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse, de reconocer lo que había hecho, y por cuanto no reconoció, pues dijo, las consecuencias pues fueron terribles, y pues lo sabemos todas, que se acabó la descendencia, ya no tuvo una oportunidad para las generaciones venideras, tuvieran una oportunidad de redención o de bendición de parte de Dios. Y eso muchas veces pasa en nuestras familias, porque al final, y aún así todavía el Señor tuvo misericordia de Caín, porque le puso una marca para que no lo mataran, porque saliendo del huerto pues ya lo hubieran matado, ¿verdad? Igual que Acán. Pero fíjate, acá tuvo otro fin, porque no solamente por él, porque cuando hay pecado en nuestra familia, ya sea de un hijo, de la esposa, del esposo, de los que estamos dentro de un hogar, cualquiera de ellos, si está caminando mal, si está haciendo cosas incorrectas, entonces se detiene el campamento, viene la crisis, vienen los problemas, viene la enfermedad, viene un accidente y que no sé qué, y que cuántas cosas pasan en nuestra, y luego nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor, si yo te busco? Por eso le decía, y fíjate, todavía le decía a Josué, a ver, Josué, deja de estar orando y vete a ver el campamento, ve por cada jefe de familia. Hablando y aplicándolo ahorita en lo actuales, podemos decir, a ver, Pastor Moy, vaya con cada jefe de familia de Casa de Deleite y diga cómo está su campamento. Nos haría temblar.
pero no es porque nos quisiera mal, porque Él dio una orden específica por qué no tenían que llevarse nada del anatema, pero Él no lo confesó, ya hasta que fue Josué, y ya no tuvo, o sea, realmente le cayeron en la movida. ¿Y qué sucede? Dios nos da oportunidades. Ven tú por voluntad propia, reconoce y apártate, ¿verdad? Y renuncia y cambia tú. Hasta tenemos que cambiar a veces de amigos, de atmósferas. Pero te puedo decir, ¿cómo está nuestra familia? ¿Alguien quiere participar respecto a esto? Sí me gustaría, porque es un discipulado. Hermano Frank. Pastora, yo creo que esto es bastante importante porque, por ejemplo, a nosotros se nos ha permitido, ahora que estamos yendo a los centros de rehabilitación, y es precisamente uno de los versículos que pues el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? El hablarles que todos ellos el Señor los quiere hacer libres, y está en cuestión de Él porque Él es todopoderoso. Pero le decíamos, pero yo les dije, ¿verdad? Les digo, pero es decisión de ustedes, porque el Señor también dice que el que se junta con sabios va a ser sabio, ¿sí? Entonces tenemos que elegir también a nuestras amistades, porque aparte de eso, nos dice claramente, ¿sí?, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces es tomar una decisión, camino de bendición o proseguir en el camino de la maldición. Pero tristemente, si eligen ese, van a volver a caer, porque ustedes van a ser derrotados. No estoy declarando, pero deseo que ustedes, el Señor les ilumine. Amén. Y sí, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, lo que dice el hermano y el por qué, ¿verdad? Hermano Raulito, ¿usted quiere compartir algo? Nos gustaría que compartiera algo de lo que usted ha considerado, ¿verdad? Que esos procesos en los cuales a veces el Señor nos mete y no lo entendemos, pero que podemos decirle, Señor, como ustedes como cabezas, aquí estoy yo, ¿verdad? Como al frente de mi familia. Yo sé que usted ora por su familia, ¿verdad? Y si realmente ha encontrado esa respuesta en el Señor. Amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque en la familia debe haber una diferencia. Y yo dejo contarle algo que yo lo he vivido. Yo creo que la gente de allá afuera tiene que ver una diferencia en nosotros, sí, como hijos de Dios. Y entonces, yo en ocasión llegaba mi esposita, va, a un miércoles allá donde trabajo, y entonces cuando ella se iba, pues nos despidíamos. Entonces una señora, ¿verdad?, se pone a chillar ahí. Entonces yo le decía, Dios, ¿por qué no? ¿Por qué chilla? Ajá. Entonces decía, no, pues es que qué bonita familia, me gustaría que en mi familia fuera así. Entonces yo le decía, pues ahora sí que, entonces yo le compartía la palabra, ¿va? Yo le decía, pues ahora sí que todos podemos vivir si nosotros buscamos de Dios, porque no hay otra solución, sino solamente el que nos cambia, y si nosotros queremos, es el Señor. Amén. Entonces yo creo que es eso. Entonces yo creo que pues es lo que creo que Ok, yo creo que hay mucha necesidad afuera, ¿verdad? Y creo que nosotros, dice la palabra, que somos esa luz, para que al irnos perfeccionando de lo que éramos a lo que el Señor quiere llevarnos, debe de haber cambios, debe de haber aún físicamente, ¿verdad? Siempre nos comparte el pastor la limpieza, ¿verdad? No solamente que nos presentemos dignos, sino también del alma, porque de lo que nosotros comemos, de eso vamos a hablar. Entonces, si comemos cosas que edifican, que restauran, que bendicen, ¿verdad? Entonces, de testimonios, pues vamos a hablar de tal manera que la gente, vamos a traer el corazón y compartirle de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y como familia sabemos, y yo creo que la mayoría, incluyendo nosotros también como pastores, todavía estamos tratando de cambiar, porque no es tan fácil, ¿verdad? Pero creo que el Señor quiere que caminemos en ese perfeccionamiento, y que, hermanos, cómo nos presentamos delante del Señor, amén. Y bueno,
dice, y segunda de Timoteo 2:15, solamente lo quiero mencionar rápido, dice, procura, ¿se acuerdan de ese texto que dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? Le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Porque ¿quién era Timoteo? Era un discípulo, un hijo del apóstol Pablo que era joven. Pero tal vez muchos hasta menosprecian a los jóvenes cuando desarrollan ser maduros, porque han creído en Dios, porque han rechazado una vida mundana, porque se han consagrado. Sansón era un hombre consagrado desde el vientre, pero no lo ayudaron. A la mamá le dieron instrucciones, pero no las ejecutó. Y él siempre buscaba las viñas, buscaba ese lugar donde él se emborrachaba. Y no solamente se emborrachaba de vino, sino de ese sexo ilícito, porque buscaba siempre a las filisteas, a las prostitutas y a la Dalila. Entonces no tenía que terminar en esa condición. Pero a veces nosotros también como papás no ponemos límites. O como matrimonio, si vemos que nuestra esposa ya cada vez se va separando, que porque tiene que hacer, que tiene que ir al gimnasio, que tiene que ir acá, y ya vemos que su corazón, no, a ver, ya, hay que enfrentar y empezar a caminar en el orden de Dios. Y viceversa también. Entonces sí tenemos que ir analizando nosotros individualmente si nuestra vida está encaminada a ese perfeccionamiento. Porque algo importante, hermanos, Dios ha establecido la iglesia por familias. Pero la salvación en ese arrebatamiento va a ser personal. Porque cuando estén delante del Señor, a las cabezas les va a decir, ¿y dónde? ¿Y tu familia? No, Señor, pero es que mira, le di chance por esto. ¿Dónde está tu familia? Y como no, nos va a pasar como a Acán, porque la tierra se lo tragó. Y no sea que la tierra nos trague porque nos regresen con todo y la familia. Y ahora sí, como dicen, hay oportunidad en la gran tribulación. En la tribulación, pero ahí la verdad yo no quisiera estar ni en la gran, ni en la tribulación, ni en la gran. ¿Ustedes les gustaría estar? No, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces pues eso es lo que yo quería compartir, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Segunda de Corintios 7:1 para que termine. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí podemos hablar de Ana. Porque Ana estaba afligida en el espíritu. ¿Por qué? Pues por celosa, porque se sentía menospreciada, porque se sentía desechada, porque su marido amaba más a la Penina por los hijos. Ella se sentía fuera pues parte de la familia de Elcana, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas mujeres se sienten así? Y a veces no es ni siquiera por otra mujer, porque a veces la mamá ocupa el lugar de la esposa, o el hijo ocupa el lugar del esposo. O la secretaria ocupa el lugar del esposo. Y al revés también. Entonces sí tenemos que empezarnos a escudriñar en dónde estamos parados, ¿verdad? Entonces las promesas de Dios nos van a ir limpiando. Pero va a depender no de Dios. O sea, Dios dice que Dios nos va a ir perfeccionando. Pero si estamos en la sintonía del Señor. Porque si decían hace rato en la escuelita dominical, Él dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos carnales. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ahí está en Gálatas 5:22, ahí las ven en su casa, porque es otro tema. Pero es bueno, ahí se lo investigan, hermanos. Amén. Bueno, y aquí dice, mira, dice que perfeccionándonos y en el temor de Dios. Son 3 puntos que voy a tocar ahorita. Dice perfeccionando, viene de esa palabra epiteleo, teleos y teleos, llenar más o completamente. Ese es el perfeccionamiento. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Verdad? ¿Cómo nos estamos completando? Eso lo vamos a ir viendo también. Es ejecutar, es terminar, es someterte a la voluntad de Dios, al mandamiento, a la ley, someternos al Espíritu Santo. Someternos al caminar de Cristo, Cristo unción, cero mezclas. ¿Cómo camina nuestro matrimonio? ¿De acuerdo? ¿En común acuerdo? ¿Santificándonos unos a otros? ¿Buscando el bien del otro? ¿Agradando al Señor, como dice, ¿verdad? Buscando siempre el bien, aún como familia, atendiendo a los hijos, enseñándole a los hijos, orando por los hijos, exhortando a los hijos,
cumpliendo sus necesidades básicas, alimento, comida, vestido, estudios, proyectándolos de acuerdo a la capacidad que tienen, porque decía que la mujer de Proverbios conocía el camino de sus hijos y las capacidades y los lanzó como esas flechas. Bueno, con su esposo. Entonces nosotros también como iglesia tenemos que ir llevándolos a esa perfección. Creo que sí tenemos mucho de qué pensar, hermanos. Ya que el que diga yo soy perfecto, pues ya creo que ya no lo vamos a ver para la próxima, porque ya se fue con el Señor. Dice que teleos propósito. Teleos es completar, terminar, consumar, descargar una deuda, satisfacer. Y lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Dice, la santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? Separado para Dios. Tú fuiste apartado, separado desde antes de la fundación del mundo. Dios te llamó por nombre. Lo vemos en el profeta Jeremías, lo vemos en Isaías, lo vemos en David, lo vemos en Esther. Cada uno de ellos no tenían una familia super ultra pro, sino que eran familias o personas que se sentían, venían con un dolor en el alma, afligidos, ¿verdad? Con un menosprecio. Tal vez nosotros así venimos, aunque no lo hablemos, porque tal vez nuestros papás tienen sus preferidos, o vivimos en una casa donde había mucha drogadicción o mucho alcoholismo, había mucho problema sexual, o había mucha pobreza. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que ir analizando de que el Señor no le importó? Pero Él quería, si Él te apartó desde antes de la fundación del mundo y te está sembrando en esta casa, entonces tenemos que ir caminando acorde a esa separación. Porque si entonces somos igual que el mundo, no hay separación. Y de todas esas cosas vamos a dar cuentas. Le dice a los jóvenes, pero acuérdate, ¿verdad?, que tú vas en pos de los deseos de tu corazón. Pero recuerda que de todas esas cosas en un tiempo, dice que Dios te va a pedir cuentas. Amén. Y dice también que es la santidad de la dedicación de la vida a Dios. Ya lo vimos, caracterizada por la pureza moral. Ahorita hay una contaminación moral que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno. Ahora ya permiten lo que ustedes saben, ¿verdad? Y, Z y Z, vamos a ponerle así, y, Z y Z. Y ahora ya está también con los animales, que ya son hijos, y nos estamos adaptando a una influencia que no es del reino de Dios. Porque el hijo es a la imagen de Dios, y un animalito solamente es creación de Dios, pero no está a la imagen de Dios. Y entonces hay cosas que, ay sí, pero ya sabes cómo es, así es Él. En todo lo que tú puedas ver ahora a través de los medios, están dando una publicación tan grande a esa agenda que ya. Y nosotros, ¿no será que también nos estemos adaptando a esa situación? Que tal vez les digamos a nuestros hijos, pues tú no les digas nada, tú tranquila. O bueno, para que no me hagan bullying, pues nada más que no lo sepan mis padres, pues órale. Pero lo sabe Dios. Y como dice, estamos viviendo una vida contaminada. Pero el Señor nos invita en esta noche, ¿verdad?, a hacer una reflexión de que a lo moral, a qué horas entras, a qué hora. Dice número 6, cuando los espías iban a ver la tierra prometida, ¿verdad? A ver, ¿a qué horas entran? ¿Cuántos son? Si hay respeto entre ellos, ¿verdad? Hay una hora de entrada, una hora de salida. Ah, bueno, ¿todos comen juntos o cada quien por su lado? Hay papá y mamá, o sea, hablándolo ya actualmente, ¿verdad? Eso es lo que decía, ¿cómo va a ser la tierra? Porque aun cuando entregamos a nuestros hijos a matrimonio, no nada más decir, pues ya pecaste, ya vete a ver cómo te va. Ya, no tengo hijo, no tengo hija, dale, cómo te vaya. Es nuestra responsabilidad decir, a ver, yo les digo, las niñas no es por falta de perro, ¿sí? Porque les ladran, sino porque uno tiene que saber que no es a cualquier persona. Tenemos que llevarlos a su propósito, porque de eso va a depender nuestras siguientes generaciones. Y al rato, como decía ayer Nari, no le vamos a echar la culpa al Señor,
porque fueron nuestras decisiones, porque no pusimos límites, o porque fuimos muy permisibles, o porque nos hicimos así como que los disimulados. Ay, yo he visto en todo mi caminar cristiano gente que estaba en el altar, gente que Dios lo usaba de muchas maneras, en dones, en sanidades, en prodigios, en milagros, en fe oraban y ¿qué sucede? Eran salmistas. ¿Y qué sucede? Tantito permitieron. ¿Y qué sucede? Se los llevó el enemigo. Y luego dicen, es que yo antes dejaste que entrara el pecado, como a Caín. Estuvo tocando a la puerta y tú no le cerraste, sino que le abriste. Entonces sí tenemos que empezar a analizarnos si estamos caminando correctamente o no. Entonces también dice aquí, la separación del pecado y la obediencia a su voluntad. Otro dice limpio, inocente, perfecto, casto, completamente puro. Cosa terrible, porque la santidad, cuando el pueblo le estaba hablando a Moisés en el monte, dice que era cosa terrible. Les daba miedo, dijo, no, Moisés, no queremos que Dios nos hable, no, mejor que a ti. ¿Por qué? Porque la santidad, dice, ¿quién puede sostenerse a la presencia santa de Dios? ¿Quién puede estar parado sino estar de rodillas? Porque nadie, aún Moisés cuando le dijo, quítate el calzado, así como vienes de Egipto no me sirves, porque yo te estoy apartando y te voy a empezar a limpiar. Por eso hablábamos de los procesos que nos pasan en la vida, los problemas, las aflicciones, los desiertos, los valles, los montes a veces también, todo lo que podamos vivir en nuestras familias. No digamos, ay, es que Dios no me ama. O como decía ayer Naye, ¿verdad? Es que Dios no me ve. Dios te ve. Pero como de acuerdo al llamado que cada uno tenemos, así va a ser el proceso. ¿Qué pasó con Jeremías? Decía, es que todo lo que yo hablo a mí me aflige, porque dicen que hablo mentiras, porque todos los profetas hablaban a favor de lo que decía el rey. Pero cuando venía la palabra de Dios a Jeremías y decía, dile a este pueblo, lo metieron al cepo. Y decía, ya no más. ¿Y qué dice? Con lazos de amor me sedujiste. Entonces Dios cumplió el propósito y era un joven. Y pasó por muchas calamidades. El mismo Elías, el mismo Eliseo. ¿Cuántos siervos? El mismo David, la misma Esther. Y tuvo que enfrentar porque querían agradar a Dios, ¿verdad? A ver, hermana Rosario, dígame usted, apórteme algo sobre este punto, por favor. Sobre la santidad. Santidad. Sí, es que la santidad, bueno, muchas veces creemos que la santidad es porque nosotros decimos que somos santos, porque dice la palabra que somos santos, ¿verdad? La preparación de los santos, cuando hizo apóstoles, profetas para la edificación de los santos. Pero para mí la santidad refleja eso, la presencia de Dios en nosotros, que si como hijos de Dios nosotros podemos, mencionaba hace rato, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos decir que el poder de Dios se manifiesta en nosotros si hay santidad? Por eso, ¿qué es santidad para ti? Para mí la santidad es el que yo no participe, como usted decía, por ejemplo, cuidar mis ojos, mis oídos, de no contaminarme, como decía de Job, ¿verdad? ¿Por qué hay que circuncidar nuestros oídos? Para poder entender que si yo me estoy santificando a través de la palabra, porque eso dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros somos limpios por la palabra. Y la santidad de nosotros viene a reflejar nuestra forma de vida, nuestra forma de cómo somos, cómo nos comportamos. Muchas cosas abarca la santidad, ¿verdad? Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que el poder de Dios se manifieste en nosotros, su gloria, como si nosotros estamos contaminados o somos contaminados por lo que usted decía que nosotros, pues una no es ninguna,
o como que voy a ver, nadie me va a ver en la tarde, y yo me voy a hacer cosas que no, ¿verdad? Todo es contaminación, porque la misma palabra lo dice, que nosotros no descendamos a Egipto, porque ahí en Egipto está la contaminación. Yo creo que la santidad es apartarnos del pecado, así, en pocas palabras. Como dice, así como piensa el tal, así es. Si nos llenamos del Espíritu Santo, si nos llenamos de lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Amarnos, no buscar la rencilla, seguir la paz con todos, ¿verdad? Obedecer al Señor, temer al Señor, buscarnos que Él nos acomplete, buscar las cosas de arriba, o sea, eso es santidad. Limpiarnos constantemente, amén. Sí, amén. Porque si no entrábamos como los sacerdotes, ahora somos reyes y sacerdotes, dice que pues por eso viene esa muerte, amén, porque Dios no puede ser burlado. Sí, bueno, vamos a continuar. Vieron que decía que el perfeccionamiento de la santidad en el temor a Dios. Temor a Dios dice que el temor del Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Yo creo que muchos estamos en esa condición en el segundo punto, porque despreciamos el consejo y despreciamos que nos corrijan. Porque decimos, no, los pastores tienen algo contra mí, no, el líder tiene algo contra mí, no, el hermano, el líder o no, mi papá tiene algo contra mí. Ya está viejito, ya está arcaico, desde de la vieja escuela, ¿verdad? Ahora, bueno, hay muchos modismos de los jóvenes, pero realmente eso es lo que, cuando nosotros nos convocan, muchas veces no tenemos ni siquiera ese temor porque no nos interesa, estamos distraídos. Nos preguntan y no sabemos. Yo creo que es importante, miren hermanos, si algo nos han enseñado en nuestra cobertura es que apuntemos. Yo sé que tenemos yo no, pero yo sé que usted sí, que todo lo retiene así, ay no, yo no necesito apuntarlo. Yo creí que era bien, les voy a decir algo, yo creía que era bien inteligente, ¿verdad? Porque yo estudiaba mucho y lo repetía y me iba a aprender. Pero ya después me di cuenta que no, que lo tenía que repetir. ¿Por qué? Porque me costaba. Y con mi hermano y mi hermana, la más chica Rosy y mi hermano Juan, dije, mi hermano está en una ingeniería y que se quedaba dormido en la televisión con sus lentes y ahí el libro. Y yo decía, ay, pues ¿cómo vas a estudiar si ya te quedaste dormido? ¿Por qué vas a aprender? Y sacó una ingeniería. Y yo dije, ay, no, creo que con el tiempo dije, creo que yo sí lo necesitaba. Entonces, hablándolo en lo espiritual, apuntar, ¿verdad? Si no apuntases todo, bueno, pues o da malas citas y en mi casa o lo vuelvo a rumiar, porque eso es crecer, ir al perfeccionamiento, ¿sí? Dice en otra versión, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Fíjate, si en algo tan sencillo como decía el Señor, ¿verdad? ¿Qué decía? Que me prefiere la obediencia que los sacrificios, que las apariencias. Obedece. ¿Cuesta? Sí. Estás tú poniendo tu cuerpo en sacrificio vivo, porque no nos gusta caminar, que nadie nos ordene, pero si Él es nuestro Señor, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, haz de mí, decía mi esposo, haz de mí lo que tú quieras, y luego no quiere ni que los maridos nos toquen. Estamos en matrimonios, hermanos. Los jóvenes no. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y en otra dice, los ignorantes no quieren ser corregidos ni llegan a ser sabios. Entonces, ¿queremos ser sabios o queremos ser ignorantes? ¿Queremos ser necios o queremos ser sabios? Ahora, una iglesia santa y perfecta. Fíjate aquí es lo que hablábamos, maridos. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. O sea, el marido va a estar ministrándole la palabra. Mira, el Señor dice, mira, yo aprendí esto, hoy me impactó esto, mira, en la adoración sentí la presencia del Señor. Con este canto me llevó a navegar mar adentro, ¿verdad? Sentí que el Señor me envolvía, sentí la presencia, yo sentía como que mis pies se me aguadaron. Bueno, fíjate que la palabra, yo
iba triste, yo iba abatido, pero el Señor me fortaleció, me dio vida, ¿verdad? Me dio una esperanza que a pesar de lo que somos, a pesar de que no era una mujer del pueblo, no éramos pueblo, como Agar, Dios nos miró y lo pudimos reconocer. Gracias, Señor, por llamarme. Mi vida estaba angustiada, mi vida estaba perdida, mi vida estaba deshecha, estaba llena de maldad, pero mira, me encontraste, me miraste, ¿verdad? Me trajiste con lazos de amor a tu regazo. Gracias. Entonces eso es que los maridos puedan amarla. ¿Y cómo amó Dios a la iglesia dando su vida? Pero ¿qué decimos los maridos? Porque yo, pues uno ministra matrimonios. No, pues ella cambia yo. No, pues ya le dije que si quiere algo conmigo, pues que me siga. Pero yo no le puedo ofrecer más. O si quiere pan, si quiere a este príncipe, que le cueste. No, pues, no, a mí me conoció pobre y pobre voy a ser. ¿Por qué lo voy a exigir? Así me conoció, bueno, así te conoció, pero en el Señor nos lleva de gloria en gloria. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Bueno, en este caso los varones, pero también a nosotros nos dice: mujeres, sujétense a sus varones, como Cristo se sujetó a su padre, ¿verdad? Y terminó. Entonces, de esa misma manera, ¿sí, hermano Fran? Y termino, bueno, ahorita voy a terminar esta. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga y de nada parecido, sino santificada y perfecta. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? En el caso del matrimonio, del varón. Porque le dice aquí, para presentarla. Porque dice: esta es mi esposa. Aquí está, Señor, ¿verdad? Y se va a ver que trabajó en ella, que ya no es la mujer de antes, ya no es la mujer como vivía antes, que dice el Señor: hoy hasta mis ojos, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Me duele, me lastiman, más bien, ¿cómo dice? Me deslumbró de tanta, pásale, siervo mío, pásale, ¿verdad? Qué bonito sería que eso nos diga el Señor. Entonces, esa es una parte importante, hermanos. Sí, hermano Fran. Pastora, yo creo que ese precisamente es un punto pues muy profundo y no tanto, ¿verdad? Porque en realidad muchas veces venimos, escuchamos lo que el Señor dice y queremos nosotros, ¿sí? Digamos que en este caso enseñar lo que el Señor dice, ¿sí? Pero no aprendemos lo que el Señor nos está ordenando. Y solamente se lo decimos a la persona de al lado o aún a otros de la calle cuando no estamos viviendo ese punto. Y yo creo que eso es más difícil, sobre todo como hace ratito que usted comentaba. Sabemos que nuestras decisiones, quienes fungimos en un grado de autoridad, estamos arrastrando a los que vienen detrás de nosotros. Y muchas veces estamos ocupados en las redes sociales o en otras cosas que para mí no tienen tanta importancia como el guiar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Así es. Y yo creo que como también hay que equilibrar ahí, porque luego queremos hacer la del Espíritu Santo y te están hablando. A ver, dime, porque uno desde aquí ve muchas cosas, hermano. O desde allá atrás también. Entonces, a veces así estamos. Si la hija anda rebeldona, la mamá, ¿ya ves? Qué bueno que viniste. Si era para ti, a veces así entiendes. Pues yo digo, gloria a Dios que llegó. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Algo que yo aprendí en mi caminar y que aún ya siendo pastor y estando aquí, aprendí a dejarle las cosas al Señor. Porque cuando Él lo hace perfecto, ¿verdad? Entonces, hablando del temor del Señor, creo que nosotros creo que en Marte, Júpiter y Saturno, hacen lo que quieren. No respetamos el lugar donde estamos. Porque llegamos como queremos, hacemos como queremos, ¿verdad? Yo recuerdo que aquella en la de la crucecita, entrábamos de puntitas y ya había empezado media hora, porque así empezaba media hora, y si salíamos, ni siquiera le damos la espalda a aquel, solamente así igual, ¿verdad? De espaldas, ¿sí o no? Y luego calladitos,
No entendíamos nada porque hablaban en latino, hablaban bien, quién sabe cómo, yo nunca entendí nada, ¿verdad? Entonces, muchas veces ellos creo que tienen más respeto que nosotros, porque en el tiempo de cuando uno empieza, uno como uno solo, cambiamos las atmósferas de este lugar, ¿verdad? Si venimos cargados, venimos cansados, venimos hasta la mejor enfermos, que mucha gente dice, no vine pastora porque me enfermé. Pues deberías de venir, aquí te sana el Señor. Pero si nos metemos como uno solo, ¿verdad? Porque dice que a la presencia del Señor, ¿qué? Tiembla la tierra, hay sanidad, hay libertad, resucitan los muertos. Pero ¿qué hacemos? Llegamos cuando queremos, estamos con el celular, estamos comiendo, está hablando el moderador y nosotros todavía hablando con los... Sí, yo me cuento en uno de esos porque hay que volvernos a reeducar, ¿sí? Hablamos mal, inclusive en nuestro servicio, por eso hablábamos en el temor del Señor, que es el conocimiento, la palabra, estar atentos. Como decía un pastor, en el cine pues ahí ni se para, ni más cuando es Avatar y cuando dura 3 horas el ese de los 300, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué en la casa del Señor? ¿Cuántas veces está la palabra y estamos con el celular y bien, ay pastora, estoy leyendo la Biblia, mire. Y pues yo vi que hasta estaba ahí chateando en el Face, en el WhatsApp. Pero yo no soy Espíritu Santo, solamente... Y sí, yo he dicho a algunos, hermanos, por favor, o están sirviendo y con el celular, están en los baños y se meten a los baños, o sea, tenemos que volver a las sendas antiguas, hermanos, porque si no tenemos respeto, ¿verdad?, a su casa, lo que vemos físicamente, no le respetamos al Señor. En el tiempo de la adoración, en el tiempo de la alabanza, pues un pueblo, porque vienen nuevos, ¿y qué les vamos a enseñar? Que en el tiempo de la adoración nos sentamos, que en el tiempo de la adoración pues nos salimos al baño y cuando veamos, pastora, no adoran. Es lo que enseñamos, porque ese es el fruto. En la palabra, cuchicheando, hablando de las modas del Bonnie ese, no sé mucho de artistas, ¿verdad? Pero bueno, ahora el Ricky Martin que vino, ay, cuántas cosas. Bueno, no nos contaminemos. Terminamos, miren, bien, buscando el consejo. Tenemos que buscar el consejo a través de su palabra. Si queremos ser sabios, dice que el que quiera ser sabio, júntese con sabios. Dejemos de estarnos juntando con gente que nos desanima, que nos contamina, que nos enferma. Ay, no, es que yo vi que la hermana fulana de tal, y fíjate que no sé qué, bla, 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 y que el hermano de, ya te fijaste que no sé qué, que el hermano anda con la hermanita, y no te fijaste cómo vino la pastora Ceci, ay, no, se veía ridícula. Ay, hermanos, ¿no? Yo digo, no, pues, gracias, hermanos. Por eso hay que guardar nuestro corazón, eso también lo vimos. Salmos 139, 23 y 24, y con eso termino. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos, Señor. Porque dice, así como Él piensa, así es Él. Señor, mírame, redargúyeme, háblame, exhíbeme. Háblame a través de tu palabra, despiértame, incomódame, pero no quiero ser igual. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Eso sí da la perfección de la santidad. Pero debemos de buscar ese consejo. Debemos de ser verdaderos y sinceros. Debemos de despojarnos del viejo hombre, las cosas nuevas, ¿verdad? Son para este tiempo, las de atrás ya no, ya ni para agarrar carrera. Extendamos, como dice el apóstol Pablo, yo he terminado la carrera, yo me he perfeccionado en esa santidad. Porque lo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni enfermedad, ni cárcel, ni nada me puede, ni ángeles, ni principado, ni cuchillo, ni ninguna prueba, porque Él lo experimentó. Pero Él siempre reconoció quién lo llamó. Era Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos.
El que era sanguinario, el que los sacaba, los arrastraba, los mataba. Él fue parte de los que mataron a Esteban. Y Dios lo miró. Tal vez éramos esos Saulos de Tarso que estamos contra nuestros propios hermanos. Estamos dañando a nuestra propia familia. Tal vez ya no queremos nada en nuestro matrimonio. Y estamos dañando. Pero ¿cuál fue la transformación de Pablo? Cuando Dios le habló cara a cara. Cuando Dios le habló: ¿por qué me persigues? ¿Por qué hablas de mí? ¿Por qué andas murmurando de mí que soy un Dios injusto? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué ves a mis hijos como lo peor de la sociedad? ¿Por qué? Y cuando él lo entendió, no fue el mismo. El nombre le cambió, Pablo. Y Pablo significa pequeño. Porque de ser esto, le dijo: ahora te voy a hacer pequeño, pero en mí. Porque de esa pequeña yo voy a ser abundante siervo de Dios contigo. Porque fue el perito arquitecto. Porque dice que escribió 14 epístolas. Entonces, ¿qué queremos ser, hermanos? Que no se diga nada de nosotros en esas crónicas. Que digan: a ver qué hizo Monse. Uy, señora, a ver qué hizo. Danzó, multimedia. ¿Qué más? Y qué importante es, ¿verdad? Que digamos: Señor, ¿sí sabe cada uno para qué Dios lo llamó? ¿Alguien me puede compartir antes de que terminemos? Tenemos 2 minutos. Ay, no, hermanos, no corran, por favor. Sean diligentes, prestos, corran. La fe de que el Señor nos llamó para evangelizar, para enseñar la palabra. Porque desde el principio mi esposo y yo vimos la facilidad con la que podíamos compartir. Claro que el Señor ahora nos ha ido llevando de otra manera, ¿verdad? Porque Él es el que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero pues también nosotros buscando el conocimiento para poder ir a predicar, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que ese es el llamado de nosotros. Y hay que hacerlo bien. Porque no solamente yo sé, porque ya hemos trabajado en esa área, ¿verdad? Y es difícil, es bonito. Se siente uno compasivo, es uno misericordioso y compasivo con la gente, porque ahí conoce realmente que nuestros problemas son mínimos comparados con lo que la gente. Cierto. Pero también tenemos que ayudarles en la medida que ellos quieran. Y dice que al final el fruto se va a ver. ¿A cuántos, verdad? ¿A cuántos vamos a alcanzar? ¿A cuántos le compartimos y no quisieron? También está bien. Es algo importante, pero hay que hacerlo bien. Como yo creo que ustedes están entrando en una etapa, un momento en donde para ustedes es nuevo esto, y yo sé que el Señor pues los puso en ese lugar y va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Sí, hermano. Brevemente, pastora, yo solamente quiero cerrar ese punto. Realmente yo le pido a Dios que me ayude para ser realmente compasivo con todas las personas, que el Señor nos permite acercarnos, pero que ellos puedan ver ese testimonio de lo que el Señor ha puesto en mí, y poder caminar agradándole a Él, como dice ese versículo. Así es, porque tal vez muchos fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre como Sansón y nos perdimos, ¿verdad? Como Acán, un príncipe del pueblo de Dios, y en cómo terminó. Y así podemos mencionar a muchos. Pero yo te quiero que este sea como un clamor para nosotros, ¿verdad? Y siempre podamos decir: Señor, mírame, escudriñame, revélame, háblame, porque Dios sí nos habla audiblemente, a través de la profecía, la palabra, la predicación, la enseñanza, sí nos habla. Permíteme estar atento, Señor, pero enséñame a vivir como quieres que yo viva. Entonces, si el Señor dice seguir la paz,
Esa es la instrucción. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice en la parte que decíamos en Efesios 5:25, en otra versión dice, fíjate, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha y sin arruga, o sea, sin pecados, sin arruga, sin amargura, sin rencores, sin odios, ni ninguna otra imperfección. Completos en nuestra mente, en nuestras obras, en nuestro caminar, en el corazón, en nuestra conciencia, sino santa y perfecta o intachable, de la que no tiene de qué avergonzarse, pero eso se tiene que ver. Y yo creo que si nos medimos a la palabra podemos decir, yo creo que nos falta, hermanos. Y eso lo vamos a tener que ir demostrando en este tiempo. No hablemos mucho, actuemos más. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Agradezco a Dios por tu vida, por este tiempo. Sé que eres timidona, pero yo te voy a decir algo, porque aquí decía en este texto, ¿verdad? Dios nos escudriña y Dios sabe. Pero cuando trae el consejo de su palabra, estamos en el lugar. Dice la escritura, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque donde Dios va a enviar la enseñanza como esa lluvia que va a traer vida a una tierra seca, árida, porque así está nuestra alma, nuestra vida cuando no nos alimentamos de la palabra. Y cuando viene esa enseñanza, cuando viene esa predicación, cuando viene esa instrucción, entonces dice que seremos como esos árboles, que siendo ya no teniendo esperanza, nos va a poner como árboles fuertes, que vamos a dar cobertura a nuestra familia, a los más cercanos. Entonces creo que es un tiempo de poder decir, Señor, gracias por tu enseñanza. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú siempre escudriñas nuestro corazón. Señor, no podemos engañarte porque estamos abiertos, Señor. No podemos ser esos fariseos, Señor, con una santidad, Señor, solamente de apariencias, Padre, falsa, Señor, que oculta, Señor, lo que hay dentro de su corazón, pero que tú eres, Señor, ese Dios omnisciente que conoce todo, Señor. Conoces nuestros pensamientos, conoces nuestras actitudes, conoces cuál es nuestro carácter, nuestros pasos, si van hacia el bien o hacia el mal, cuáles son nuestras obras, Señor, edifican, construyen, Señor, impulsan, o solamente como aquella iglesia necia, Señor, aquella iglesia insensata que destruye con sus manos, Señor, lo que tú has edificado a través de tu Espíritu Santo. Tú nos quieres llevar, Señor, como esa iglesia, Padre. Aquí estamos la iglesia, aquí somos familia que representamos la iglesia, Señor, para que tú sigas trabajando y quitando toda imperfección en nosotros a través de tu palabra. Queremos caminar, Señor, y retomar nuestro compromiso contigo de tener ese temor, Padre, pero obedecerte, Señor, ser respetuosos con las cosas santas, Señor, ser respetuosos en el culto, Señor, ser respetuosos con nuestras autoridades, con nuestros líderes, Señor, ser respetuosos entre hermanos, Padre, ser respetuosos como matrimonios, Señor, ser respetuosos como familias, Señor, aún como hijos, Señor. Pon un temor santo en ellos, Señor, que amen la instrucción. Hoy pongo delante de ti, Señor, a tu pueblo para que despiertes en nosotros esa hambre por tu palabra, Señor. No mirando, Señor, que nosotros resplandezcamos porque no somos nada sin ti, sino testificando, Señor, porque somos un pueblo real, un sacerdocio santo, una nación, Señor, que puede compartir, Señor, y proclamar esas virtudes, Señor. Que tú eres Dios, que tú eres santo, Señor, que tú eres nuestro Padre amoroso y compasivo, que tú eres nuestro juez, Señor, que tú eres nuestro amor, Señor, inquebrantable, Padre. Ayúdanos, Señor, a sentir ese amor profundo por ti y por las cosas santas, que cuando vengamos, Señor, también a tu casa, Señor, vengamos con esa disposición
de hoy que vas a hablar, hoy cuál es tu consejo, amado. Hoy quiero parecerme más a ti. Hoy me vas a quitar toda imperfección, Señor, toda impureza, Padre. Queremos ser, Señor, esa iglesia radiante, resplandeciente, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo pongo delante de ti a tu pueblo, Señor, porque si está aquí es porque, Señor, quiere conocerte más. Que ese manual de amor que tú nos das día a día, Señor, pueda transformarnos. Esa palabra caiga, Señor, como ese maná, Señor, para sustentarnos en tiempos difíciles, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Queremos llegar completos, Señor. Queremos llegar, Señor, perfectos, terminados, Señor. Así como nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la cruz, consumado es. Termine la obra, que podamos decir, Padre, Padre, cuando nos presentemos delante de ti, Padre, aquí está lo que tú pusiste en mí, Señor. Consumado es, Señor. Y si aún no estamos completos, Señor, que este tiempo de gracia nos puedas a completar. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Te agradezco, Señor. Bendice también, Papito Dios, la ofrenda, Señor. Los diezmos que tu pueblo trae, Señor, abúndales, multiplícales. Por la obediencia de su corazón, tú reprenderás al devorador, Señor, de aquellas cosas, Señor, que han batallado, Señor, en sus hogares. Que venga la bendición amplia, espaciosa, Señor, abundante, Señor. Y al que no, Señor, provéele también un trabajo, Señor. Bendice a tus hijas también, Señor, que vienen con un corazón agradecido. Y Padre, también de ya te digo que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, los guarde, los defienda, los proteja de todo espíritu, Señor, de muerte, todo espíritu de violencia, de maldad, Señor. Que nuestra salida sea bendecida como nuestra entrada a nuestra casa, y que tu presencia vaya con nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ofrenda.